Bienvenidos y bienvenidas a El Orgullo Online 2021 de Vinalopó. Hoy estamos aquí para hablar de una charla sobre la identidad de género, sobre la transexualidad, y para ello hemos traído un invitado bastante especial. Es un abogado criminólogo que, entre otras cosas, ha sido activista ya 10 años, ¿no? Sí, desde 2011. Estuvo en Diversidad y ahora también en otro tipo de plataformas, y ahora está viviendo en Vinalopó Alto, donde tiene un despacho y lleva mucho el tema atrás y mucho el activismo. Entonces queríamos hacer una entrevista para comenzar y bueno, presentarte un poco. Bueno, yo soy Eloy Sarrió, como ha dicho el compañero Tony, soy abogado, criminólogo y bueno, pues actualmente de una forma circunstancial pues tengo el despacho aquí en las comarcas del Vinalopó. Y bueno, pues tengo un compromiso claro con el tema LGTB. Soy un hombre trans y por tanto me afecta de lleno toda esta problemática. Todo lo que se pueda hacer para mejorar el colectivo, para ayudarle en la consecución de sus derechos, siempre será tiempo bien empleado. Me gustaría preguntarte un poco sobre el marco jurídico actual. ¿Cómo ves que está actualmente la ley para las personas trans en el Estado español? Pues antes que empezar en el Estado español sería bueno hacer una mención a nivel internacional, ¿vale? Porque la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 1948 todo esto ya lo contemplaba, incluso desde el mismo primer artículo 1, cuando habla de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ahí estamos, somos seres humanos, somos libres y lo dice la ONU. No solamente lo dice la ONU, sino que es que además el Consejo de Derechos Humanos, que depende de ello, también habla del derecho a ser protegido contra la discriminación por razón, entre otras cosas, de la orientación sexual y la identidad de género. Eso a nivel internacional. A nivel europeo, sabemos que en el año 2000 la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea también recogió esta misma premisa e incluso, por si quedaba alguna duda, el Consejo de Ministros en el año 2010 hizo una recomendación a todos los Estados miembros, entre los que se encuentra España, ¿vale? Sobre medidas para combatir esta discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. Esta es una recomendación del 31 de marzo de 2010. A nivel europeo, a nivel internacional está la cosa clara, a nivel europeo está la cosa clara. Pasamos a España, la Constitución Europea, en diversos artículos, pero para resumir, en el artículo 14, pues dice 3/4 de lo mismo, lo que hace la transposición a derecho estatal de todo esto. Después, digamos ya entrando ya en detalle, pues tenemos la Ley 3/2007 de 15 de marzo que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que es la que contempla cómo las personas trans y podemos hacer ese cambio a nivel registral, que nos afecta a tantos niveles, a nivel de titularidad, de identidad, etcétera, ¿no? Hay otras leyes en las que está recogido, como la Ley Orgánica de Infancia y de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, el Código Penal. También hubo modificaciones en el Código Penal que recogía todo este tipo de discriminaciones y tal. Y bueno, pues a nivel autonómico Tenemos 3 leyes, ¿no? tenemos sobre todo 2 leyes que son las que nos afectan de lleno, que son la Ley 8/2017, también llamada Ley Trans, y la Ley 23/2018, la Ley LGTBI, que son las que más hay que resaltar a estos niveles. Sí, además, mencionando esta última ley, es una ley que ofrece una serie de recursos jurídicos para ayudar e informar a las personas trans, que es el servicio Orienta, y que es un servicio que a nivel trans funciona bien y te informan de cómo gestionar el cambio de nombre y cómo comenzar los trámites. Pero sí que es cierto que generalmente es el médico el que suele comenzar. Ahí me gustaría preguntar a Eloy de su experiencia un poco como por el trámite y la gestión un poco del cambio de sexo del DNI y de los papeles en este sentido. Vale, pues hay que decir que la actual Ley 3/2007, que es la que regula todo esto a nivel registral,
en su momento pues fue un hito, fue algo realmente muy celebrado por el activismo. Fue, digamos, una ley referente incluso adoptada por otros países para poder regular este tipo de cambios, por cuanto desligaba lo que era la cirugía genital de la rectificación registral del sexo de las personas. Pero hay que tener en cuenta que esta ley han pasado 14 años. 14 años después, pues se observan una serie de carencias, como por ejemplo, pues que no ampara a los menores de edad, tampoco tienen cabida las personas que no tengan nacionalidad española, no recoge convenientemente las variaciones intersexuales en ella, en fin, adolece de una serie de problemas. Entonces, a la hora de cambiar el nombre en el DNI, lo tenemos, digamos, más fácil, ¿no? Solamente el cambio de nombre, por cuanto pues, es una manifestación que tú haces ante el encargado del registro civil del lugar de tu domicilio, que ese sería el competente, en el sentido de que no te identificas con el nombre con el que se te ha nombrado, con el que tú constas inscrito en ese registro, y te asignas otro nombre que sí que corresponda con tu género. Eso es un trámite más sencillo. Supone también, para poder realizarlo, la manifestación de que no cumples los requisitos para realizar el cambio de sexo a fecha de que lo solicitas. Para realizar el cambio de sexo, en mención registral de registro civil, pues habría otra serie de requisitos que son un poquito más complejos y que no todo el mundo va a cumplimentar, ya lo decimos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de querer cambiar a la vez el nombre y el sexo, lo que hacemos es preciso hoy por hoy certificar mediante un psicólogo o un médico colegiado que existe un diagnóstico de disforia de género, cosa que actualmente pues, es incompatible con incluso lo que dice la OMS, que es la transexualidad o las personas trans no sufrimos ninguna patología. Claro, entonces sí que te piden hoy por hoy acreditar que tienes una disforia de género para poder realizar todo ese cambio. Aparte te piden acreditar pues que has estado 2 años en tratamientos médicos o quirúrgicos para poder realizar este cambio. Y eso realmente no está al alcance de cualquier persona. Ya sabemos que no está al alcance de menores en un primer momento, ya hablaremos de eso después, y no está al alcance de personas extranjeras e incluso de las personas que sí que cumplen esos requisitos, que son mayores de edad y españoles, pues todas las personas que empiezan su tránsito pues no tienen esos requisitos para poder realizar ese cambio. Cuando hablamos un poco de disforia, hablamos de una patologización, es decir, se utilizó la palabra como para diagnosticar la transexualidad sin que parezca una enfermedad, pero disforia es una palabra que significa confusión. Entonces, empezando con que no están confundidas ni están confundidos, son. Es decir, nacen así y son así. Por eso es tan importante alejarnos de esa palabra, que una de las leyes bastante conocidas que ya ha nombrado Eloy es de la Comunidad Valenciana, y que fue un avance social porque a nivel mundial no estaba reconocido como una enfermedad. Y fue de las primeras leyes en cambiar esto y en decir que no se debe usar ese término. Y bueno, también en referencia a esto, estamos hablando un poco ya del tema de los 2 años obligatorios, y ha comentado un poco, y me gustaría contar un poco cómo funciona esta hormonación obligatoria y por qué no todo el mundo quiere hormonarse. Pues vamos a ver, la ley, tal y como hemos dicho, pues te somete a un procedimiento que es invasivo en tu cuerpo. Un procedimiento que a lo mejor ni siquiera has decidido. O sea, la ley da por hecho que todas las personas trans tienen que seguir un procedimiento médico-quirúrgico, o médico o quirúrgico. Pero ¿es que las personas trans somos enfermos que necesitamos modificar obligatoriamente nuestro cuerpo para que se nos reconozca como tales? No. Puedes ser y eres una persona trans desde el mismo momento en el que tú naces y te identificas con el género con el que no has sido registrado. Da igual realmente si te hormonas, si no te hormonas, si te operas o no te operas. Somos y somos. Pero bueno, la ley
actualmente es la que es y bueno, pues nos somete, digamos, a ese ensañamiento médico-quirúrgico. Sí que es cierto que hay una excepción, que es cuando tú puedas justificar mediante informes pues que por edad o por condiciones de salud pues no te puedas someter a ello, pero no hay más excepciones aparte de esa. Exactamente, cuando hablamos de hormonación, no a todas las personas les sienta bien la hormonación. La hormonación puede generar infecciones en algunos casos, por eso no se puede tomar ciertas sustancias, no se reduce el tema del alcohol, el tabaco, porque puede generar bastantes consecuencias negativas y para cambiarte tu sexo estás obligado a tomarte 2 años esa hormonación que a lo mejor tu cuerpo no procede bien o no quieres por otros motivos. También hablando de este tema, me gustaría hablar de la fertilidad, de cómo afecta la hormonación. Perdona, Tony, antes de pasar de tema, si no te importa, me gustaría hacer referencia a una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional del año 2019, ¿vale? Que lo que se suscitó fue una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley 3 de 2007, que es toda esta ley que regula el cambio registral. Y el Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, resolviendo esa cuestión, lo que hizo fue declarar inconstitucional el artículo 1 en tanto en cuanto limitaba los derechos de las personas menores de edad, de las personas trans menores de edad, su libre desarrollo de la personalidad, a su intimidad y todo esto. Y entonces lo que decidió el Tribunal Constitucional era que podían efectivamente realizar el cambio en el registro civil, siempre y cuando acreditaran, que esa es otra cosa, que parece que siempre necesitamos un refrendo externo, ¿no? Llámese juez de registro civil, llámese juez de lo que sea, ¿vale? Siempre que acreditaran suficiente madurez y situación estable de transexualidad. Eso es lo que pide el Tribunal Constitucional para que las personas trans menores puedan realizar ese cambio. Y bueno, realmente ha sido algo muy importante que este tribunal lo dictamine así. Exactamente, además, como bien has comentado, España no es un país que constitucionalmente, en su constitución, tenga nada referente a este tema, es decir, es uno de los países que su constitución no protege y la constitución es la ley suprema del Estado. Y bueno, siguiendo con el tema de la hormonación, el tema de la fertilidad, ¿cómo ves este tema? Bueno, pues ya sabemos que en el momento en el que, siguiendo con esa Ley 3/2007, se nos obliga a iniciar un tratamiento médico-quirúrgico o médico-quirúrgico para poder, digamos, que nuestra identidad se refleje en nuestra documentación oficial, hay que tener en cuenta que ese tratamiento tiene unas consecuencias en nuestra salud, unas consecuencias además de forma directa, en forma de efectos secundarios. En el momento en que tú empiezas un tratamiento hormonal, tu fertilidad se ve disminuida hasta que llega un momento en que se queda eliminada. Eso en cuanto al tratamiento hormonal, pero en cuanto al tratamiento quirúrgico, claramente, pues si se extirpan, digamos, las gónadas y todo el resto del sistema reproductor, básicamente se produce el mismo efecto, con lo cual tenemos recursos, o sea, actualmente existen recursos. La Consellería, hablando de la Comunidad Valenciana, la Consellería de Sanidad tiene un protocolo para la preservación de la fertilidad en personas transexuales en la Comunidad Valenciana, de tal forma que cumpliendo los mismos requisitos que las personas que no sean transexuales, es decir, para hombres trans sería mayores de 18 y menores de 40, y para mujeres trans sería menores de 55 y que no tengan ningún hijo o hija previo y sano. Esos son los requisitos para, antes de iniciar el procedimiento, antes de iniciar la hormonación, poder preservar, digamos, los gametos allí. Exactamente, esto es para las personas que comienzan. Esas personas que ya han empezado con el tema de la hormonación porque querían cambiar su sexo o porque lo necesitaban o lo querían, tienen que dejar el tratamiento 1 año y no sé si son, creo que sobre 1 año, y no te garantiza que recuperes la fertilidad para que te congelen tus óvulos o tus espermatozoides. No es una garantía, es decir, que puedes perder la oportunidad de día de mañana tener un hijo tuyo.
Por eso es conveniente realizarlo con anterioridad al tratamiento, lo que es la vitrificación de óvulos y la congelación de semen para su posterior recuperación y uso, de cara a preservar la fertilidad. Una cosa que ocurre mucho es el tema deportivo. Llegan casos a la asociación de este tema, y es que en las zonas públicas los vestuarios y otras instalaciones pues están totalmente abiertos para cualquier tipo de persona, no solo para las personas trans. Una persona que tiene una de heces, que tiene una operación de cáncer de pecho y no quiere que le vean esa cicatriz. Y me gustaría un poco también que me hablar de los equipos deportivos, de cómo está legislado y cómo funciona el tema deportivo en personas trans. Pues empezando por el tema de los vestuarios, es algo especialmente doloroso para las personas trans que practican deporte, puesto que puede generar mucha ansiedad, digamos, el mostrar un cuerpo no normativo en grupo, porque por los problemas de aceptación social, la mirada ajena, ¿vale? En cuanto al tema legal, pues actualmente no es muy halagüeño, en el sentido de que, aunque toda la legislación anterior que yo he comentado pues nos otorga una cierta protección y condiciones de igualdad, a la hora de la verdad pues se traducen múltiples escollos para que las chicas o los chicos trans se engloben dentro de equipos deportivos. Y bueno, mucho más a nivel de deporte profesional, cuando ya estamos hablando de que un deportista profesional difícilmente va a poder competir solamente en España. Entonces, si tú tienes que competir a nivel internacional, sabes que necesitas un cambio registral, un tratamiento hormonal obligatorio, en algunos casos hasta cirugía de reasignación. En algunos casos ni siquiera con todo eso se te permite competir a nivel internacional. Exactamente. A nivel nacional, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo lo ves a nivel nacional? ¿Se puede competir en el sexo que tú decidas o no se puede? A efectos prácticos, normalmente no. Y sin embargo, las Olimpiadas, hay unos niveles de hormonación que si tú cumples esos niveles puedes competir en el sexo que tú decidas. Es decir, que a nivel nacional, en algunas competiciones sí que se puede, como las Olimpiadas. Y en cambio, a nivel nacional, aquí en España todavía no se ha regulado. Sí que es cierto que se va avanzando, se sigue avanzando y sobre el papel las cosas están más claras que después en la práctica cotidiana, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta pues, que la transfobia gravita sobre nuestras cabezas en cada paso que damos, en el deporte también. Entonces, bueno, pues se nos pone en cuestión, la diferencia de nuestra diversidad, digamos, hormonal, por ejemplo, pero solamente se pone en cuestión casualmente a las mujeres trans en estas cosas. Parece que como el deporte está básicamente creado para hombres, según los patrones, digamos, al uso en la sociedad, pues la testosterona ligada a la identidad masculina es lo que se habla como que otorga cierta ventaja, cuando realmente no es así. O sea, la testosterona no es la hormona masculina. Las mujeres todas las mujeres cis tienen también ese componente en sus cuerpos. Lo único que cambia pues es la concentración, ni más ni menos. Y en hombres igual, tanto en hombres como en mujeres, con los dos tipos de hormonas. Hemos hablado de intersexualidad. La intersexualidad, hay muchos tipos de intersexualidad. Hay personas que nacen con genitales femeninos y masculinos, con genitales masculinos que desarrollan ciertas zonas femeninas, al contrario, y generalmente se decidía el sexo al nacer, generalmente se cortaba, se prefería que sea mujer el niño sin saber cómo se desarrolla de mayor, y muchas veces se equivocaban, el desarrollo era de otra cosa, diferente a lo que han cortado al nacer. Me gustaría un poco que, ahora que hay estos cambios que están empezando, ahora que hay un movimiento que quiere esperar un poco, solamente cuando médicamente se pueda, ¿no? Porque hay veces que puede desarrollar un cáncer, pero no cuando es sano y se puede elegir. ¿Cómo está la temática ahora mismo de la decisión del sexo al nacer y de la intersexualidad?
Pues actualmente pues encontramos que los cuerpos no normativos, es decir, en el tema de las variaciones intersexuales, pues hay que diferenciar entre lo que es que hay una discordancia entre el sexo cromosómico, el sexo de las gónadas y después la apariencia de los genitales. En el momento en el que esos tres conceptos no cuadran, pues se considera que una persona tiene variaciones intersexuales. Tony, pero es que no hablemos en pasado, actualmente se sigue haciendo. No hay cifras oficiales, pero se calcula que aproximadamente 250 personas con variaciones intersexuales nacen cada año en España. De esas, entre el 10 y el 20% son sometidas a mutilaciones posteriores al nacimiento, porque hay entre los padres y el sector médico se decide que es lo mejor para ellos o para ellas. ¿Qué pasa? Pues que una vez que esa operación ya está realizada, muchas veces después ya no cuadra con tu identidad de género. A ti no te han preguntado y creo que eso es esencial. Uno debe poder autodeterminar su género, porque después ya te condenan, entre comillas, pues a hacer una serie de cambios que no, a lo mejor no eran precisos, llegado el caso. O que a lo mejor ni siquiera querías hacer ningún cambio, porque todos los cuerpos son diversos y ninguno está mal realmente, tal y como es, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de que te asignen un género según tú nazcas en función externa de los genitales o de lo que puedan percibir, pues genera errores. Entonces, bueno, pues una buena opción sería pues eliminar directamente la casilla de género del DNI para después no tener que patologizar más a este tipo de personas o las personas trans, que somos los que básicamente tenemos mayores problemas. Exactamente. Bueno, también me gustaría comentar un poco el tema de, como has comentado antes, de los menores. Cómo está legislada el cambio de género y la hormonación. Seguimos con la misma historia, es decir, aunque en teoría ya no está patologizado, pero encontramos que tanto para hormonarse como para hacer el cambio, pues necesitamos el refrendo en primer lugar de nuestros padres hoy en día, que son los que van a firmar por ti en el registro civil, y en segundo lugar de un juez, tanto el de registro civil como un juez de primera instancia, que va a ser el que va a decidir sobre ese cambio efectivo, siempre y cuando tú seas menor de edad. El menor de edad hoy por hoy no tiene derecho a autodeterminar su género sin tener en cuenta nada de todo esto. La hormonación como tal pues es una posibilidad con todos estos requerimientos, pero no es algo que se puede hacer antes de la mayoría de edad sin que te lo autorice un juez. Exactamente, pues... Y es importante esto porque todos los especialistas hablan de que es muy recomendable, antes de que el cuerpo se desarrolle, poder tener acceso a estas técnicas, en tanto en cuanto, pues una vez que tú hayas desarrollado tu cuerpo, digamos con el género no sentido, pues luego las operaciones tienen muchas más consecuencias a nivel corporal que si consigues que no sea así. Sí, además, desde la experiencia de la asociación nuestra, hemos recibido 87 casos en menos de 6 meses. Y una gran parte de ellos son personas trans, que están bastante desinformados. Y también hemos tocado un poco el tema de menores, y es cierto que sentimos que hay bastante desinformación dentro del tema médico. Es decir, hay médicos que jamás han hecho una operación de este tipo, y que cuando se encuentran con este tipo de operación que nunca han hecho, que nunca la han enseñado a hacer, pues tienen que hacerla. Tienen que informarse y tienen que hacerlo sin tener ningún tipo de experiencia en ello. Y otra barrera es cuando un caso en particular, su médico no le prestaba atención. Entonces tuvimos que buscar un médico privado, y en todo el Vinalopó solo había un centro médico que atendía a personas trans, privado. Hablamos de muchos pueblos, hablé con todos los pueblos de Vinalopó prácticamente, y solamente hubo un pueblo que sí que aceptaban llevar una persona trans y de tratamiento y todo. Y no hablábamos de algo más lejos, de solamente ofrecer un tratamiento endocrínico. Bueno, pues muchas gracias. ¿Tienes algo más que comentar?
No, simplemente eso, que efectivamente hace falta mucha más formación a los profesionales de la salud en cuanto al trato hacia las personas trans y después especialización quirúrgica, porque no estamos hablando de cualquier tipo de operación, estamos hablando de una operación que te compromete tu sensibilidad, tu capacidad de sentir y de amar también. Exactamente, pues muchas gracias Gracias por a ti, venir Tony. y gracias por tu información y ayudar a visibilizar.